Bienvenidos al podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, donde compartimos conocimiento y experiencias con expertos en fisioterapia invasiva y medicina musculoesquelética. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado. Bueno, buenos días o buenas tardes, un poquito en función de dónde nos encontremos. Bueno, tenemos hoy una nueva entrevista en el podcast, en este caso con el autor de la segunda publicación que se ha realizado este año. Es un ensayo clínico y tenemos con nosotros a Carlos Girasol. Entonces, bueno, en primer lugar, bienvenido Carlos y bueno, gracias por aceptar la invitación para estar en nuestro podcast. Hola Pablo, hola a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y compartir un poco de mi experiencia contigo. Bueno, ya habéis podido comprobar que hacemos la entrevista en español. Nos gusta saber la opinión directa, pero en este caso, pues bueno, habrá que tener en cuenta, intentaremos hablar lo más despacio posible, pues para recoger la opinión de nuestro invitado, pero bueno, sabiendo que va a suponer un esfuerzo también importante para él y es de agradecer que haga este esfuerzo, ¿no? de hablar en español con nosotros. Entonces, bueno, posiblemente, bueno, quién mejor que tú, ¿no? Que te conoces tu trayectoria hasta que has publicado en esta revista. Yo la verdad es que no nos conocíamos personalmente, ha sido ahora la primera vez que nos vemos y me gustaría que pudieras contarles un poquito más sobre ti a la audiencia, cómo ha sido un poco tu trayectoria dentro de la fisioterapia o cómo finalmente acabaste en la parte de fisioterapia invasiva, que nos cuentes un poquito más sobre ti, ¿no? Claro, claro. Como he dicho, soy brasileño, español no es mi lengua madre, entonces pido perdón desde ya por los posibles errores en mi pronuncia. Bueno, soy fisioterapeuta en Brasil. Tengo doctorado en ciencias de la rehabilitación y postdoctorado en física, donde aprimoré algunos aspectos cuanto a parametrización, por ejemplo, de las corrientes eléctricas y luz, de modo general. Bueno, eso refleja bastante bien la trayectoria que he seguido, siempre intentando integrar la clínica de la fisioterapia con la ciencia básica. Ah, Desde el inicio de mi formación me he enfocado en el estudio de los agentes electrofísicos, especialmente corrientes de luz, como he dicho, tanto de un punto de vista clínico como experimental. Y actualmente, recientemente, en la verdad, en inicio de 2026, me he tornado un profesor concursado en la Universidad do Estado de Santa Catarina, UDESC, en Florianópolis, no sur de Brasil, donde desarrollo actividades de docencia y también de investigación. Antes de dedicarme exclusivamente a la academia, trabajé como fisioterapeuta clínico en ortopedia y fisioterapia deportiva, que fue fundamental, sin duda, para construir una visión más directa y centrada al paciente. Vale, y un poco en relación a Brasil, donde tú estás trabajando actualmente, ¿cómo describirías un poquito el desarrollo de la fisioterapia invasiva? Porque en España sí que es verdad que es una disciplina que se ha desarrollado mucho. Yo la verdad es que en Brasil no he podido conocer a mucha gente, pero quizás igual les puedes contar si hay determinadas áreas que quizás dentro de la fisio invasiva se han podido desarrollar más, ¿no? Porque también creo que vosotros al estar en este otro continente quizás también habéis tenido mucho la influencia de la parte de MEC, ¿no? De microelectrolisis percutánea. No sé, también la parte de neuromodulación, de función seca, si nos puedes contar un poco la situación en el país, las competencias del fisioterapeuta, si se aplica mucho en la práctica clínica, es algo muy generalizado o no, la investigación que se está haciendo. Ok, bueno, la fisioterapia en Brasil como profesión es bastante sólida y está muy bien consolidada, pero con una buena base científica y una formación de calidad. Ah, Todavía, cuando hablamos especialmente sobre las técnicas invasivas, está en una fase relativamente inicial. Legalmente es posible, pero cada profesión tiene sus propias dificultades y para fisioterapia es igual. En ocasiones estas pueden ser incluso temporales.
dado rigores legales. En general, se puede hacer. En ortopedia, fisioterapia dermatofuncional, deportiva, o fisioterapeuta poder hacer la fisioterapia invasiva. Ah, existe sí un crescente adopción de estas técnicas, pero se percibe la necesidad de mayor refinamiento técnico por parte de los fisioterapeutas y sobre todo de una mejor fundamentación científica para su uso y no un uso indiscriminado de la técnica de forma general como profesión. En algunos casos, esas técnicas se aplican sin criterios suficientemente claros, por ejemplo. Así refuerza-se a importância de avançar na formação, investigação, para que para que tengamos un uso seguro y preciso, claro. Vale, aquí en España, por ejemplo, sí que es verdad que está muy extendido el uso bueno, de la electrolisis percutánea, diferentes metodologías, diferentes equipos, y recientemente un debate ha sido sobre todo el tema de la dosis, ¿no? Sobre todo, pues el usar microdosis, ¿no? Y esto encajaría precisamente, bueno, con el tema de MEC, de la microlisis percutánea, que es lo que tú has analizado en tu estudio. Entonces, sí que me gustaría un poco preguntarte, pues, cómo te iniciaste tú en esta técnica y un poco también cómo ha ido evolucionando, si es que ha evolucionado algo esta técnica un poco allí en Brasil, ¿no? Cómo se ha ido adaptando, porque como te decía, quizás aquí se empezó a usar dosis bastante altas, y quizás ahora se ha evolucionado también a buscar un efecto analgésico con dosis quizás más bajas. Entonces, no sé también vosotros, bueno, pues cuál ha sido esa evolución o si la ha habido, que nos cuentes un poco también. Ok. Ah, Mi primer contacto con la técnica o con la microelectrólisis de forma general es habido durante los promedios de mi curso de graduación con mi profesor Rinaldo Guijo, mi mestre en los agentes electrofísicos. Y claro, a partir de ahí profundizei el tema, entendí como la corriente galvânica aplicada de uma forma a través de uma agujita pode generar respostas tisulares específicas. Pero las diferentes dosis y tiempo, cómo aplicar eso para la clínica y la translación entre la ciencia y la clínica fue más aprimorada con el profesor Oscar Donzio, local tive a oportunidade de realizar a formação completa em la microeletrólisis e tampouco passar um tempo em sua clínica. Isso me permitiu conhecer a técnica, permitir uma forma muito mais aplicada, combinando a prática com a discussão científica, por exemplo. Isso consolidou meu interesse, me levou a incorporar progressivamente em minha prática clínica. Pero quanto a doses, é algo relativamente incipiente. No hay una ventaja terapéutica, no hay algo extremadamente definido. Yo creo que el tiempo será un factor a considerar, una vez con una corriente unidireccional, por ejemplo. Otros parámetros pueden influenciar más la terapia do que solamente la dosis, por ejemplo, o las altas dosis. Vale, y por ejemplo, claro, en el caso del tratamiento del paciente, eh, ¿cuáles son los principales usos que dais a la microelectrolisis percutánea o cómo lo integráis dentro del tratamiento? Porque, bueno, pues recientemente, comentando con compañeros en el último congreso que se realizó, es verdad que el tema de la dosis parece ser que muchos de los fisioterapeutas recomendaban que bueno, para generar ciertos cambios o promover esa regeneración del tejido, recomendaban que hubiera un mínimo de dosis. Algunos hablaban de 3 miliamperios, otros incluso que fueran dosis mayores. Y sí que es cierto que usaban dosis pequeñas, o a veces reconocían sobre todo ese efecto analgésico de las dosis pequeñas, pero creo que en la metodología del MEP se trabaja mucho con dosis muy pequeñas y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco si eso es así, porque yo tuve la oportunidad de conocer a Oscar Roncio en un congreso y fui en uno de sus talleres
Y un poquito esa es la idea que yo tuve, ¿no? De aplicar una corriente de poquita intensidad, pero durante mucho tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, si en algunos casos subís mucho la intensidad, hasta cuándo, o porque sí, porque no, un poco que nos expliques un poco ese marco general en el cual uséis la microelectrolisis percutánea, para que usáis, o diferencias de uso, lo que tú consideres. Ok. De modo general, la microelectrólisis trabaja con microcolumpios. Eso es una unidad pequeña, pero entregue con una aguja, eso tiende a presentar una mayor densidad de energía. Ah, Eso sería uno de los aspectos para generar diferentes respuestas tisulares, por ejemplo. Ah, de modo general, los agentes electrofísicos hoy envolve la discusión cuanto a altas dosis, altos tiempos, pero sin debidas investigaciones cuanto a ensayos clínicos robustos en humanos, solamente probabilidades biológicas, si puedo decir así. Ah, de modo general, el tejido responde cuando tenhamos alguna influencia cuanto a aspectos físicos, sea luz, corriente o o que for. O grande problema hoy es entender la ventaja terapéutica y así promover las respuestas individuales. Individualizar el paciente, saber el momento, el objetivo terapéutico que te busca, eso es más importante que las grandes dosis, a mi ver. En mi interpretación, ah, es preferible que el paciente reciba una corriente adecuada que no le promueva incremento de dolor, pero que consiga hacer un ejercicio, consiga hacer terapias complementares si fuera el caso, que los agentes electrofísicos, en este caso la microelectrólisis, sea un facilitador y no necesariamente solamente una técnica aislada. Y luego en relación sobre todo a patologías que se tratan con microelectrolisis percutánea, no sé si también son exactamente las mismas que se están tratando con la electrolisis percutánea. Me refiero, pues, problemas, tendinopatías, contracturas musculares, también en las interfaces, ligamentos, es decir, realmente se tratan los mismos tipos de problemas. Hay algunas situaciones que creáis que responden mucho mejor, o dan un buen resultado. Si nos puedes compartir también un poco tu experiencia más clínica que hayas podido tener. Ah, yo creo que puede ser especialmente útil en patologías tendinosas, de modo general, principalmente las crónicas y algunas condiciones musculares. Más que pensar únicamente en la patología, considero también fundamental pensarmos acerca del contexto del paciente, como he dicho, estado del proceso, en qué momento ese paciente te busca en la clínica, por ejemplo, nível de irritabilidad, nível de aceitación, esos objetivos funcionales dentro de la fisioterapia. Ah, es más do que tratar solamente la lesión, pero sino en qué momento, en qué paciente, saber si ese paciente es un respondedor o no, y así la técnica puede aportar sin un beneficio real. Vale, y bueno, si seguimos un poco más profundizando más en el estudio que realizaste y que acabamos de publicar en la revista, ¿cómo podrías resumir brevemente un poquito cuál fue tu objetivo de estudio y un poquito qué es lo que encontraste de forma así muy breve? Ok, el estudio es un estudio controlado con placebo, pero con tamaño muestral muy pequeño. El objetivo principal fue analizar los efectos de la microelectrólisis percutánea y aplicarlo en puntos gatillos del trapecio superior. Y si era posible modificar el umbral de dolor a la presión y a la actividad electromiográfica de tal músculo. La pregunta fue si
A pergunta clínica surge porque, aunque a técnica seja utilizada bastante, todavía hay pouca evidencia sobre seus efeitos imediatos, sus efeitos em humanos especificamente, especialmente a nível neuromuscular. Bueno, y realmente, si analizamos digamos, el artículo, claro, una de las cosas que comentabas es que cuando hacemos un ensayo clínico con poca muestra, uno de los riesgos que tenemos por baja potencia es que podría haber habido efectos, pero que por esa poca muestra no hayamos sido capaces de detectarlos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que ocurrió en este estudio, que posiblemente, pues lógicamente como estudio piloto, sirve para poder calcular adecuadamente futuros tamaños muestrales de otros ensayos clínicos, pero claro, tampoco podemos bueno, sacar una conclusión como tal igual en cuanto a efectividad a corto plazo, precisamente por esa limitación de la muestra. Pero bueno, sí que es verdad que sirve, como cualquier estudio piloto, para que se puedan diseñar posteriores estudios clínicos, ¿no? Mejor dimensionados en cuanto a muestra. No sé si más allá de los resultados estadísticos, cuando estabas haciendo el estudio, pues hay alguna cuestión, algún resultado, como que fueran los resultados intragrupos que te sorprendiera algo más o que te llamara más la atención, o no sé, o que quizás no te esperaras, si hay alguna cosa que puedas comentar o más o menos todo lo que encontraste estaba dentro un poco de lo esperable. Sí. Como he dito, no se encontró efectos estatísticamente significativos entre los grupos. Solamente los tamaños de efectos que houveram entre moderados a grandes em algumas variáveis, especialmente a eletromiografia, depois da intervenção. Então, sim, especialmente achando que houvera diferenças significativas no dolor, isso me surpreendera, pero os cambios relevantes na atividade eletromiográfica. Ah, Sugere, assim, que pode ser algumas respostas neuromusculares locais, tempranas, pero que não se traduzem imediatamente em los cambios clínicos perceptíveis como lo esperado em desenhos prévios, respectivamente ao dolor, por exemplo. Vale, y siguiendo un poco con esta línea de investigación que digamos has iniciado, ¿prevés hacer estudios con más muestra o prevés iniciar otros tipos de estudio? ¿Hay alguna otra idea que puedas tener en cuanto a estudios a desarrollar en el futuro? Sí, ampliar o tamaño amostral es una acción inmediata. Explorar la ventana terapéutica es algo que me encanta. Ah, Tentar hacer una ventana, definir la mejor respuesta terapéutica es probablemente mi próximo paso, Sí, con un te estudio refieres más robusto. también, o sea, a valorar la duración de los efectos, pero entiendo también quizás a valorar el efecto de varias sesiones, ¿no? De tratamiento, por ver si también tiene un efecto acumulativo, ¿no? Sí, 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 claro. O aspecto temporal es también importante. Ah, Diferentes sessões, associar com outras terapias, como terapia manual, outras terapias invasivas sem corriente, por exemplo, ah, não somente aplicar de forma aislada, por exemplo. Vale, y si tuvieras, digamos, que dar algún mensaje, pues un poco a raíz de lo que has podido aprender en el estudio, de la experiencia que has tenido para los fisioterapeutas que son más clínicos, que están trabajando más con los pacientes, eh, ¿hay algún mensaje, algo que te gustaría transmitir un poco, que puede ser sobre todo en relación al estudio, pero quizás también la experiencia que hayas tenido usando microelectrolysis percutánea, o incluso, no sé si la combinación, por ejemplo, con otros agentes físicos, que consideres que pueden ser también un buen complemento, más allá, entiendo, pues del ejercicio, que al final esa parte activa siempre es necesaria en prácticamente todas las lesiones, ¿no? Pero centrándonos más en la parte más de fisio invasiva o en la parte de agentes físicos, ¿tienes alguna opinión, alguna
cuestión que creas que para un fisioterapeuta clínico puede ser de interés. Mm. Creo que entender lo mejor momento para la aplicación es lo principal. Si el paciente está satisfecho y acepta ese tratamiento, es primordial. Es la primera pregunta, en la verdad. Ah, Creo que la terapia invasiva o a microcorrientes, a microelectrólisis, que sea, son una herramienta prometedora, significantes, es muy interesante, pero todavía necesitamos entender mejor cuándo, cómo, quién, saber mejor los cálculos, saber mejor las dosis, antes de simplemente aplicar, antes de simplemente manejar las agujas y sin tampoco tener un acionamento clínico. Ah, Sobretudo, que deve formar parte de uma abordagem clínica mais ampla, não como uma intervenção aislada de maneira general. Sí, realmente, volviendo sobre la evidencia científica, es verdad que en estos últimos años ha habido mucho debate, ¿no?, sobre bueno, cómo actúan todas estas técnicas, cómo influye la dosis. Entonces, sobre todo, si tuvieras también que resumir cómo entiendes cuál es ese efecto electrofisiológico o cómo actúa, digamos, la microelectrólisis en el cuerpo humano. ¿Qué efectos destacarías o a qué niveles estaría actuando, digamos, la microelectrólisis percutánea? Mm, ok. Ah, Creo que, como he dito, começamos a discutir quanto a altas e bajas dosis, a questionar mais esses supostos, e buscar tampouco uma base fisiológica mais sólida. É fundamental, já que isso é um enlace para o avanço da técnica. Nesse sentido, necesitamos contar com mais estudos em humanos, não somente em animais, em ratitos ou que seja. Tamanhos mostrales mais amplios, estudos mais robustos. Creo que isso seria um passo clave para compreender realmente o que a microeletrólise está ocorrendo a nível tisular, a nível crônico, em segurança e eficácia, por exemplo. Ah, Creo que também nos ajudará a diferenciar melhor entre o que é efeito específico da técnica ou o que pode estar influenciado por outros fatores de contexto terapêutico, como efeitos placebos, solamente da inserção de aguja, o que seja. Pero quanto às doses, devemos intentar com estudos mais robustos e em humanos. Essa é minha clara opinião. E, claro, todavia não sabemos ao todo sobre a nível fisiológico quanto a microeletrólises. Entendemos perfectamente quanto às corrientes galvânicas, pero quando hacemos a pequena mudança quanto à aguja ou à microeletrólises, teremos, claro, hipóteses interessantes, mas tampouco quanto a definições claramente suscetíveis. Temos as respostas inflamatórias controladas, manejo de dolor, modulação neurofisiológica, pero falta evidências claras e directas que confirmem esses mecanismos em humanos. Sí, realmente, como dices, hay algún estudio animal, incluso en cultivos, pero claro, trasladar eso al ser humano, pues la verdad es que es difícil, a veces no sería correcto realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que hacer muchos más estudios, pero yo también una cosa que, bueno, fue una experiencia personal, ¿no? Pero me acuerdo cuando estuve en el taller en el Congreso Internacional que coincidí con Oscar Roncio, que salí de paciente voluntario, y yo, por ejemplo, siempre digo de broma que yo estudié fisioterapia porque tenía miedo a las agujas, no quería ver una aguja, ¿no? Y, por ejemplo, mi experiencia como paciente es que cuando me tiene que pinchar, bueno, pues lo tolero, pero no es algo muy agradable. Sin embargo, sí que en esa parte de personalización yo vi que, por ejemplo, eh, con la aplicación de microelectrólisis percutánea, al ser tan baja la dosis, lo toleré muy bien y además esa aplicación me generó mucha analgesia, es decir, que yo creo que aunque solo sea a veces para incluso hacer dosis más altas, entiendo que también puede ser una estrategia
interesante, porque yo, por ejemplo, sí que tuve, ya no solo la sensación de analgesia en el momento, sino que si en ese momento me hubiera subido la dosis, lo hubiera tolerado a lo mejor, ¿no? Entonces, no sé si eso también es algo que os encontráis en la práctica clínica y usáis también pues esa microelectrolisis como forma analgésica o inicialmente incluso con dosis muy bajas o poca intensidad para ir subiéndolo poco a poco en función de la tolerancia del paciente. Porque es verdad que son dosis bajas y quizás el paciente lo tolera bien, pero bueno, entiendo que el paciente quizás esté muy sensibilizado, según qué dosis, aunque sean bajas, pues también pueden resultar molestas, ¿no? No sé si esto es algo que hacéis también de empezar a veces a dosis muy bajas para ir preparando, por así decirlo, al paciente. Sí, doses baixas son mais agradáveis, sem dúvida, e consequentemente mais toleráveis pelos pacientes. Sendo mais toleráveis, consigo fazer mudanças tisulares de forma mais concreta, porque entrego a corriente. O tecido solamente responde quando tengo a entrega do agente físico. Se não consigo, tampouco genero qualquer resposta. Então, sim, intento abordar isso de forma individualizada em meu paciente quanto às doses, utilizar-se de MAP, de microeletrólise percutânea, nessas condições de baixas doses, e não baso solo em protocolos fixos, sino em um contexto clínico. O tipo de tecido, a estabilidade, principalmente do paciente, momento dentro do processo de reabilitação, seja ele crônico, agudo, o que for. Devemos entender que provavelmente existe essa ventana, pero lo qual é um conceito muito interessante e devemos vir a definir. Todavia, necessitamos também refinar melhor os términos de entendimento quanto a parâmetros. Isso como clínicos e também como investigadores. Uma vez que temos algumas opções, pero é muito ampla, a meu ver. Então, sim, devemos optimizar a qualidade, a precisão da técnica e a dose, inevitavelmente, serão uma das condições. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, me imagino que también, aunque eres joven, pero no sé si también participas en formación, pero habrás visto también a muchos fisioterapeutas aplicar la microelectrolisis percutánea y no sé si hay como errores comunes, habituales, algo que destaques, que hayas observado, ¿no? en personas que empiezan a utilizar esta técnica. Não, não entendi o final da pergunta. Sí, la pregunta es un poco que, eh, por ejemplo, no sé si sigues, bueno, si estás participando en o impartes formaciones de microelectrolisis percutánea o bueno, o por la experiencia que tú tengas, pero la gente cuando se forma en estas técnicas suele tener errores, hay ciertos errores que tú detectes, algo que sea muy común, que digas, pues esto es frecuente que pase. ¿Hay alguna cuestión así en concreto de la técnica que tú veas? Ok, ok. Ah, en general, los principales errores son tres, lo creo. La mala indicación del paciente, paciente que no son respondedores o que tengan miedo, tampoco deberíamos hacer. Ah, falta de control de las dosis muy bajas que no geran respuestas fisiológicas o muy altas que pueden vir a molestar al paciente. No deberían ser así, ¿tá? Y claro, uso la técnica de forma aislada, sin comparar con ejercicios o otra técnica que sea interesante. Ah, Debemos, além de aplicar bien la técnica, no es solo usar la aguja, y sin tener también buenas decisiones clínicas. Vale, y por eso digo, cuando hablas de dosis que se quedan cortas o pequeñas o dosis muy altas, entiendo que estás hablando sobre todo de tiempo, ¿no? Porque en general lo que es la intensidad en microelectrolisis siempre va a ser baja, ¿no? Desde, bueno, corrígeme, pero entre 0,1 y un miliamperio, ¿no? Sí, O sea que son bajas, pero te refieres sobre todo
aplicaciones que sean muy cortas o muy largas, en ese caso. Sí, 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 sí. Pero espacio de tiempo oculto o demasiado longo puede no generar respuestas buenas o no generar respuestas. Vale. En el caso de, por ejemplo, periodos muy prolongados, ¿qué tipo de respuestas negativas o efectos adversos habréis eh, detectado en los pacientes? Incremento del dolor es el principal. Tiende a ser un aspecto muy irritante, no sé si es así para el español, pero Sí, estoy. el tejido queda a ficar irritado. Vale. Y luego, sobre todo, más a nivel de la técnica en concreto, ¿qué, qué tipo de... Has comentado antes que sobre todo falta más estudios, ya no solo en animales, sino en humanos, pues para ver un poquito pues, más efectividad de la técnica, o duración de efectos, bueno, de efecto acumulativo, pero si tuvieras que valorar un poco la microelectrolisis percutánea futuro, ¿la verías de forma muy parecida a lo que es ahora? O crees que es posible que evolucione y yo no sé hacia dónde? Porque no sé, entiendo que no va a evolucionar hacia más intensidad, ¿no? Porque por eso es microelectrolisis percutánea, pero no sé si aquí he tratado de tipo de estructuras, a combinarla con otras técnicas, revisión invasiva. No sé si tienes tú alguna idea de tu cuerpo, yo creo que quizás podría ir por aquí, ¿no? La evolución también de la microelectrólisis percutánea. Yo creo que en el futuro podemos pensar acerca de definiciones de tiempo y, consecuentemente, dosis padronizadas. Eso talvez sea a mejor opción. Claro que eso tiene influencia cuanto a individualización de cada paciente. Una vez que o mismo puede vir a pausar o quitar la terapia, por ejemplo, por dolor o respuestas no deseadas, en fin. Ah, pero tenemos janelas de tiempo, yo creo que sea un mejor camino para el futuro. Definiciones cuanto a tiempo mínimo, tiempo bajo y a tiempo máximo. Vale. Bueno, pues no sé, yo creo que en principio hemos ido cubriendo así todos los aspectos que permitían conocer un poquito más esta técnica, también el trabajo que habéis hecho. Entonces, bueno, antes ya de despedirnos, no sé si hay así alguna cosa que quieras comentar que quizás no hayamos hablado, que se te ocurra que pueda ser interesante, sobre todo para los fisios clínicos, que son sobre todo igual los que nos escuchen, también, bueno, nos escuchan investigadores pues, de muchos países. Entonces, si hay alguna cuestión así que creas importante que no se había tratado, si les quieres también un poco comentar alguna cosa adicional. No, lo creo que de modo general para pensarmos acerca de la fisioterapia, los agentes electrofísicos y claro, acerca de la fisioterapia invasiva que no se centre solamente en la técnica, mas sí un relacionamiento clínico. Mantenemos una postura crítica, utilizar la herramienta, pero cuestionar siempre lo que están haciendo y por qué. Eso, a mi ver, es más importante. Entendemos o por qué estamos haciendo cada una de las acciones. Sí, eso es muy importante y de hecho es algo que está en discusión ahora, sobre todo yo creo que las nuevas generaciones tienen como, no sé, mucha ansiedad de aprender técnicas, ¿no? Pero si algo nos diferencia es la capacidad de razonar, porque sí, al final las técnicas son como una herramienta, ¿no? Pues a veces tienes que usar una herramienta, a veces tienes que usar otra. Generalmente, pues siempre vas a tener mejor resultado combinando herramientas, pero digamos el conocimiento técnico. El otro día, precisamente en una de las entrevistas a Jan Domerot, que se ha publicado ahora, él decía que bueno, que la técnica es fácil, o sea, él bromeaba
y decía, yo podría enseñar a hacer función checa a un chimpancé, pero ¿quién quiere que le trate un chimpancé? Se supone que vamos a un fisioterapeuta porque tiene esa capacidad de elegir la técnica, porque poner la aguja en el músculo, bueno, es muy difícil y son zonas que dices, bueno, pues no tiene gran riesgo, no es complicado, pero claro, el hacerlo bien, que esté indicado, ajustando la dosis, quizás como dices, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Que tenemos ahora, que sí, pues hay mucha inteligencia artificial, pero pues quizás nos estamos olvidando de la inteligencia humana, ¿no? Esa capacidad diferencial que tenemos para acabar accionando las cosas, ¿no? Porque es verdad que sí es una profesión científica, pero en cierta parte también hay una parte de arte, ¿no? En esa personalización, en saber leer el paciente, la situación concreta, toda esa parte de personalización, de preferencias del paciente. Entonces yo creo que eso también es una parte importante, ¿no? Que no nos podemos olvidar, ¿no? Sí, sí, sin duda, de acuerdo. Pues muchas gracias de nuevo, Carlos, por aceptar la invitación. Y bueno, pues espero que podamos verte en futuras publicaciones, que sigas comentando, dando la confianza a nuestra revista. Esperemos también como revista seguir creciendo y que el día de mañana, si vuelves a publicarse, que es una gran revista indexada en JCR y todas estas cosas que nos encantan de una universidad, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo lo importante es que llegue a los fisios, que se traduzca y también llegue a los pacientes. Así que bueno, agradecerte mucho el esfuerzo, tanto por haber hecho el trabajo y publicarlo, como también por estar aquí con nosotros. Una vez más, gracias por invitarme, es un placer. Gracias por escuchar el podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine. Para más información, visita nuestra página web. Este podcast ha sido promovido por IDIMO y ha podido ser realizado gracias a nuestro patrocinador principal, DNHS, referente en formación en fisioterapia invasiva, y los patrocinadores secundarios Trade Tool, herramienta dirigida a profesionales y pacientes para el tratamiento de puntos gatillo, y Gefora, plataforma de prescripción de ejercicio terapéutico y seguimiento personalizado. Nos gustaría también agradecer a nuestros colaboradores, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, a Dolor.com, a Space Medex y a MEP, Microelectrolisis Percutánea. Si deseas unirte como patrocinador o colaborador, contáctanos.